Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El Green New Deal Global. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 1. Hoy vamos a leer el tema ¿Quién debe poseer las infraestructuras? Espero que les guste. El Green New Deal es una poderosa reivindicación de las generaciones más jóvenes, los millennials y la generación Z, los grupos de edad ahora dominantes en el país, para impulsar a Estados Unidos hacia adelante, esta vez con un propósito más importante, no solo mejorar la perspectiva económica y social de cada estadounidense, sino también situar al país y a sus ciudadanos en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y la salvación de la vida en la Tierra, la transformación de las infraestructuras de la segunda revolución industrial, lastradas por los combustibles fósiles, en infraestructuras de la tercera revolución industrial, caracterizadas por su naturaleza verde y sus cero emisiones, ocupa el mismo núcleo del Green New Deal. Las revoluciones en infraestructura siempre son colaboraciones entre lo público y lo privado y requieren una saludable economía de mercado social que reúna al gobierno, la industria y la sociedad civil en todos los niveles con una apropiada mezcla de capital público, capital privado y capital social. En Estados Unidos, tanto la primera revolución industrial del siglo XIX como la segunda revolución industrial en el XX se apoyaron en una robusta colaboración entre lo público y lo privado en la construcción y en la ampliación de las nuevas infraestructuras que transformaron la vida del país. La población estadounidense está familiarizada con el New Deal, que acompañó a la segunda revolución industrial. Quizá no sepa que la primera revolución industrial también tuvo su New Deal, aunque no se llamó así. Las leyes Morrill de concesión de tierras del gobierno federal promulgadas entre 1862 y 1890 crearon universidades y escuelas universitarias públicas en todo el país, con lo que proporcionaron la educación y las habilidades necesarias para transformar la agricultura y la industria estadounidenses. Millones de ciudadanos han acudido a estas escuelas en los últimos 150 años. Si usted ha ido a la Universidad Estatal de Pensilvania, la Estatal de Ohio, la Universidad de Georgia, la Texas A&M, la Universidad de Arizona, la Universidad de California o a cualquiera de las otras instituciones públicas que existen en cada uno de los estados del país, tiene que dar las gracias a las leyes Morrill de concesión de tierras del gobierno federal. El gobierno federal financió la primera instalación de telégrafo, que iba desde el edificio Capitol hasta Baltimore. Las leyes de vivienda del gobierno federal cedieron 270 millones de acres de tierras públicas, el 10% de la superficie total de Estados Unidos, de forma gratuita a 1,6 millones de colonos. Las leyes de ferrocarriles del Pacífico autorizaron la emisión de bonos del gobierno y la concesión de tierras a las empresas de ferrocarriles, lo que fomentó la creación de una infraestructura ferroviaria transcontinental. El New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt en la década de 1930 incluía no solo nuevas formas financieras, sino también programas federales a gran escala, entre ellos la Administración de Obra Pública, PWA por sus siglas en inglés, para fomentar la transición de las infraestructuras a la segunda revolución industrial. La Administración de Proyectos Laborales, WPA por sus siglas en inglés, contrató a millones de desempleados para realizar proyectos de obra pública, entre ellos la construcción de edificios y carreteras y la gestión de tierras públicas. La administración Roosevelt también introdujo un proyecto mastodóntico de generación de energía. La Autoridad del Valle del Tennessee, que construyó presas gigantescas para producir hidroelectricidad barata y subvencionada para las comunidades rurales que no habían sido electrificadas. El gobierno ayudó a las zonas rurales en la creación de cooperativas eléctricas para llevar la energía a millones de ciudadanos que vivían en áreas remotas del país. Como se dijo antes, la Ley Nacional Interestatal de Protección de Autovías de 1956 conectó todo el país en un único sistema de carreteras, con lo que impulsó el desarrollo del Estados Unidos suburbano. La Ley GI del gobierno federal ofreció una educación superior gratuita a los casi 8 millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, lo que aportó el conocimiento necesario para fomentar una fuerza laboral de gran calidad para completar la construcción de las infraestructuras de la segunda revolución industrial y gestionar las nuevas oportunidades de negocio surgidas con ella. La Administración Federal de Vivienda, FHA, por sus siglas en inglés, creada en 1934,
permitió que después de la guerra millones de estadounidenses se pudieran permitir una casa en propiedad en los florecientes suburbios de las salidas de las carreteras interestatales, aunque hay que señalar que las minorías sufrieron muchas discriminaciones por parte de la FHA en la concesión de hipotecas. Por su parte, si quiere prosperar, el Green New Deal exigirá un esfuerzo similar. Las infraestructuras de la primera y la segunda revolución industriales se concibieron para ser centralizadas, verticales y privadas, y tenían que integrarse verticalmente a fin de crear economías de escala y devolver los beneficios a los inversores. El resultado es que al final de la segunda revolución industrial, las empresas globales de la lista Fortune 500, la mayoría de ellas radicadas en Estados Unidos, representan 30 billones de dólares en ingresos, o en torno al 37% del PIB global, con solo 67,7 millones de empleados en una fuerza de trabajo global de unos 3.500 millones de personas. Esta estadística es sobradamente elocuente en relación con cómo se han compartido los beneficios de la era industrial. Esto no quiere decir que los frutos de las dos primeras revoluciones industriales en los siglos XIX y XX no fueran una bendición para un gran número de personas, especialmente en el mundo occidental. Sin duda, la mayoría de los que vivimos en naciones con un elevado nivel de desarrollo estamos mucho mejor que nuestros antepasados que vinieron antes de la era industrial. Sin embargo, también es justo decir que casi la mitad de la población mundial, el 46%, que vive con menos de $5,50 al día, la línea divisoria que define la pobreza, vive en el mejor de los casos solo ligeramente mejor que sus antepasados, y tal vez ni siquiera eso. Mientras tanto, los seres humanos más ricos han triunfado. En la actualidad, la riqueza acumulada por los 8 individuos más acaudalados del mundo iguala al total de la riqueza de la mitad de los seres humanos que viven en el planeta, 3.500 millones de personas. Por el contrario, las infraestructuras de la tercera revolución industrial están concebidas para ser distribuidas, abiertas y transparentes, con el objeto de conseguir efectos en red y crecer horizontalmente, lo que permitirá a miles de millones de personas implicarse directamente unas con otras, tanto virtual como físicamente, con unos costes fijos muy bajos y con un coste marginal cercano a cero en localidades y regiones de todo el mundo. Todo lo que necesitan es un smartphone y una conexión a Internet que les dé acceso a los Big Data y a una red global de millones de otros negocios y sus páginas web. Este compromiso más íntimo e incluso en el comercio, el mercado y la vida social, posible gracias a la plataforma de la tercera revolución industrial post-carbono, distribuida e inteligente, viene acompañado por un cambio de la globalización a la glocalización, en tanto que individuos, empresas y comunidades se relacionan directamente unos con otros, con lo que se evita muchas de las empresas globales que mediaban en el comercio y la industria en el siglo XX. La globalización hace posible una vasta expansión del espíritu emprendedor de carácter social, con la proliferación de empresas de alta tecnología inteligente, de tamaño medio o pequeño, pymes, unidas en cooperativas horizontales que operan en redes que dan la vuelta al mundo. En otras palabras, la tercera revolución industrial llega con la perspectiva de una democratización del comercio y de la industria en una escala sin precedentes en la historia. El cambio de la globalización a la glocalización está transformando en cierto sentido la relación entre los gobiernos nacionales y las comunidades locales, al transferir el centro de responsabilidad en lo que respecta al funcionamiento de la economía y los asuntos de gobierno desde el Estado-nación hasta las regiones. Este cambio fundamental en la gestión presagia una revolución en la forma en que la humanidad organiza su vida económica y social. Por lo tanto, ¿qué papel le queda al gobierno federal? Aunque desempeñara un papel clave en la construcción de algunas infraestructuras del país, su principal papel será establecer nuevos códigos, regulaciones, estándares, incentivos fiscales y otros incentivos financieros para la transición hacia una infraestructura de la tercera revolución industrial y una economía de carbono cero. A su vez, las ciudades, los condados y los estados tendrán que encargarse de desarrollar sus propios objetivos y productos personalizados y hojas de ruta hacia el Green New Deal, zonas de construcción y despliegue de iniciativas para efectuar la transición hacia el paradigma de la tercera revolución industrial. A continuación cruzarán las fronteras y crearán una red integrada de infraestructuras federales
compuesta por el Internet de la comunicación, el Internet de la energía renovable, el Internet de la movilidad y la plataforma del Internet de las cosas, que abarcará el parque edificado y los entornos edificados. La nueva infraestructura de la tercera revolución industrial se acompaña de nuevos modelos de negocio que conectan las plataformas y aprovechan la eficiencia agregada potencial de su cadena de valor y su cadena de suministros. El cambio parcial del poder político de las naciones a las regiones locales alterará fundamentalmente la naturaleza del gobierno, aunque toda política es local. En la era local, el desarrollo económico se distribuirá progresivamente entre localidades conectadas por todo el mundo. El empoderamiento regional será el grito de guerra de la inminente era global. Algunos defensores del mercado reconocen que hay que abordar la cuestión de las infraestructuras obsoletas de Estados Unidos e incluso apoyan la creación de una parte de la infraestructura digital e inteligente de la tercera revolución industrial, pero se oponen al Green New Deal, que en su opinión implicaría la intromisión del gobierno en los asuntos cotidianos de los ciudadanos estadounidenses y sus empresas. Prefieren que los gobiernos federal, estatal y local intensiven el sector privado con subsidios y créditos fiscales generosos. Con estos incentivos, los promotores privados darán un paso al frente y financiarán el refuerzo de las infraestructuras existentes de la segunda revolución industrial y la creación de la tercera. La privatización de las infraestructuras de la nación se ha acelerado en las últimas décadas, pero está a punto de explotar ahora que Estados Unidos plantea la transición de la segunda a la tercera revolución industrial. Un número creciente de empresas esperan utilizar el actual debate sobre las deterioradas infraestructuras del país para privatizar buena parte de ellas de una sola vez a lo largo de las próximas décadas. El espectro de la privatización de todas las infraestructuras públicas de las que todo estadounidense depende para sobrevivir y prosperar parece equivocado y políticamente imprudente. Poner la vida cotidiana de todos los ciudadanos en manos de un conjunto dispar de intereses comerciales irresponsables sobre los que no se tiene ningún control y menos aún la capacidad de acceso e influencia en relación con los servicios que permiten la vida en el día a día, es poco menos que una capitulación de la supervisión y el gobierno democráticos. Sin embargo, esto está sucediendo ya, por desgracia, no solo en Estados Unidos, sino también, aunque en menor grado, en otros países. Más ominoso aún, consideremos la perspectiva de privatizar toda la infraestructura digital inteligente necesaria para la tercera revolución industrial. Por un lado, la oportunidad de conectar a la raza humana en un sistema nervioso global, que permitirá a cualquier persona, si así lo desea, acceder a cualquier otra en una familia metafórica diversa y conectada globalmente, y a un coste marginal cercano a cero. Es atractiva, especialmente para una generación más joven, que cada vez piensa más en el mundo como en un hogar y un campo de juego extendidos. Por otro lado, y si la infraestructura inteligente y digital de la tercera revolución industrial pasa exclusivamente a las manos privadas de empresas globales, con escasa o nula rendición de cuentas a las comunidades a las que sirven, y les otorga vía libre para supervisar las vidas de los ciudadanos y vender los datos recopilados a terceros para marketing y publicidad, o para que partidos políticos y lobbies avancen en sus programas. Me encanta Google, es una caja mágica. Cuando tengo una duda, pregunto a Google, pero ¿y si Google fuera el único motor de búsqueda y todo el mundo tuviera que recurrir a él para solucionar sus dudas? Facebook es un servicio extraordinario, ha unido a 2.320 millones de seres humanos en un abrazo global y ha creado el grupo virtual más amplio de la historia. Pero si Facebook fuera el único foro en el que pudiéramos reunirnos a escala global, estaríamos sujetos a sus criterios de acceso, a una vigilancia constante y al imperio de los algoritmos. Lo mismo puede decirse de Amazon. La red logística global de la empresa es impresionante. Pero si se convierte en el único medio a través del cual enviarnos artículos, estaremos sujetos a sus dictados y a la continua vigilancia de las idas y venidas de nuestra vida cotidiana. ¿Cuán probable es este escenario? No hace falta mirar muy lejos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Estamos leyendo el libro completo, vamos en el primer capítulo. Los espero en el siguiente video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.